Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Espero que sí. Pues nada, hoy traigo un nuevo vídeo en vuestro canal, Charlatán Callejero. Hoy seré más charlatán que callejero. Así que nada, vengo a contaros algunas curiosidades. Antes de nada, como habéis podido observar, tenemos nuevo micro. Se notará un poco lo que es la calidad de sonido. Y nada, vengo a traeros algunas curiosidades que tenemos aquí en España, que muchas de ellas solamente las tenemos aquí. Y si no es así, si hay alguna que la tenéis en vuestros países, comentármelo ahí en la cajita de comentarios. Pues oye, esto lo tenemos en México, lo tenemos en Colombia o algo parecido. Comentármelo sin ningún tipo de problema. Una de ellas, por ejemplo, es dar dos besos. Cuando saludamos a alguien, solemos dar dos besos. Sé que en otros países solamente es uno. O, por ejemplo, dar la mano. Así que nada, hay diferentes culturas de saludo a la hora de saludar. Mm, Otra, por ejemplo, es bueno, ya un producto creado en España, como es el caso de la fregona. Hay muchos países que no existe la fregona. Tienen algo parecido, pero no en sí la fregona. Se creó en España y consiste de un tubo así de acero, y abajo como un trapito y la otra pieza es como un cubo con un escurridor para escurrir el agua y ya ahí limpias el suelo. Es otra de las curiosidades o inventos españoles. Tenemos varias, por ejemplo, comer con aceite de oliva. En otros países, en Inglaterra y demás, tengo entendido que es con mantequilla. En la sartén le suelen echar un poquito de mantequilla y con eso es con lo que hacen la comida. Comentarme en vuestros países. En otros tengo entendido que es también con, no sé si aceite de coco o algo así. Comentarme ahí qué cosillas, qué diferencias veis con España en ese tema. Eh, una curiosidad que tenemos aquí es que está muy arraigado a la cultura española el tomarse una caña, una cerveza, con una tapa. Una tapa quiere decir una porción más pequeñita de cualquier cosa, de comida, de jamón, de queso, y lo utilizamos como medio para compartir con los amigos, con los familiares. Es como algo, una excusa para salir, para estar en la calle, que nos gusta mucho a nosotros. Una de esas curiosidades o costumbres que tenemos aquí. Otra de ellas que choca mucho, o bueno, ya cada vez menos, porque nos conocen más en los diferentes países, es esa tradición de comer jamón. Y sobre todo en Navidad, así yo dándole vuelta un poco a la cabeza, en muchas casas es tradición en Navidad comprar una paletilla de jamón y en esas fiestas pues compartir. Hay alguien que corta y los demás a comer jamón. Sé que es muy impactante para mucha gente de fuera ver esa pata, esa pezuña ahí de jamón puesta. Pero bueno, yo creo que cada vez menos porque ya saben de esa costumbre o de esa tradición española. Al final es algo muy típico de la gastronomía de nuestro país. Así como también es tradicional el tinto de verano o tinto de limón, que es un poquito de vino tinto con refresco de limón. Le echa un poquito de hielo y eso entra fenómeno, como decimos aquí. Fresquito, está bastante bueno. Luego, por ejemplo, así como fiestas tradicionales, tenemos muchísimas. Algunas de las más curiosas, hoy traigo dos que son de la Comunidad Valenciana, son las fallas, que si queréis echarle un vistazo por vídeo de YouTube o por Google Fallas de Valencia, son un espectáculo. Y la tomatina, son dos fiestas bastante, que es de Buñol, de un pueblito de Valencia.
son bastante conocidas en el panorama español y yo creo que cada vez más internacional. Cada vez son más famosas estas fiestas. No vengo a contaros de qué trata esas fiestas porque no he ido nunca, pero bueno, es muy curioso y echar un vistacillo y es bastante interesante, por si algún día os queréis animar ahí. Otra seña de identidad que tenemos nosotros aquí en España, y sobre todo creo que está bastante arraigado en Andalucía, es el arte del flamenco. Flamenco que sobre el siglo XVIII es cuando apareció este arte, esta cultura tradicional. Aquí en Córdoba, por ejemplo, en mi ciudad, hay muchos lugares que tienen tablaos flamencos. Incluso puedes cenar y están bailando flamenco, cantando y demás. Y es algo que si el turista la verdad que lo aprecia bastante y bueno, la persona local y demás, cualquier local sabe que es una de las joyas que tenemos aquí en España y en Andalucía. Y así como curiosidades, yo creo que con eso está bien. Por hoy está bien, ya he contado varias y no quiero hacer tampoco muy pesado el vídeo. Simplemente contaros una última cosa. Tengo pensado hacer como videollamadas con suscriptores y que me cuenten cosillas. No sé, cualquier anécdota de su país o cualquier vivencia que tenga, algo que quiera contar, que quiera exponer. Ya veremos cómo le damos vuelta y cómo le damos la forma. Pero me parece algo bastante chulo, como decimos aquí en España, o interesante. Así que nada, ahí estoy dando la vuelta. Si alguien tiene alguna idea de cómo darle forma y demás, me habla y lo vemos. Así que nada, mi gente, simplemente por echar un rato con vosotros, porque me veáis por aquí dando contenido y nada, espero que estéis todos bien y nos vemos en la próxima. Muchos besitos.